Les voy a leer algunas en general para que los panelistas las contesten. ¿Cuáles son las estrategias para llevar a cabo el plan de disminución de gases de efecto invernadero en México? ¿Es a nivel del DF o a nivel nacional? ¿Se podría proporcionar más información sobre pago de servicios ambientales en México y qué instituciones están involucradas? Esta pregunta se relaciona con varias que le hicieron a Andrés sobre subsidios. ¿Qué pasa si los subsidios de la gasolina se quitan? Si se eliminan estos subsidios, ¿quiénes pagarían los costos? ¿Qué métodos deberían de aplicarse para reducir los costos por la subida de los energéticos? ¿Cuánto costaría la gasolina si se retiran estos subsidios? Creo que son preguntas mucho más enfocadas a la presentación de Andrés sobre instrumentos económicos. La primera pregunta era sobre las estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero, si son federales o estatales. Son en primera instancia federales. México hizo un compromiso de reducción en las negociaciones internacionales a fines de 2009 en la COP de Copenhague. La COP es la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, y lo ratificó en el siguiente año en Cancún. Se acordarán que fue ahí la cumbre climática a fines de 2010. Es el compromiso al que yo hacía alusión, es un compromiso nacional de México. Lo hace México, entiende uno, por un interés nacional, más que por quedar bien como la comunidad internacional. En primer lugar, porque existe la creencia fundamentada en los análisis que tenemos de que al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero vamos a lograr volvernos más eficientes y tener ventajas económicas y ventajas sociales, mejorar, por ejemplo, las perspectivas de empleo para el país. En fin, hay un interés en hacernos también de alguna manera más verdes, más sustentables, y por eso México asume como país este compromiso a los plazos que yo mencioné, al 2020 y al 2050, que es un compromiso nacional, y después se traduce este compromiso ya en sectores. Por ejemplo, a los sectores les va a tocar aportar de forma diferente dependiendo de cuál es su contribución a estas emisiones. Yo les decía, el sector transporte tiene el 20%, 18% de las emisiones. Obviamente ahí hay un potencial grande para reducirlas, y por eso yo hablaba de este subsidio a los combustibles como un subsidio perverso para lograr esta meta, por ejemplo. Y el sector industrial también tendrá que hacer su parte, y por eso hay tanto cabildeo de ellos cuando se está discutiendo volver esta meta internacional, volverla una ley para México, como se hizo ahora en junio, que se adoptó la ley de cambio climático, en la que ya se volvió esto una ley para México. Y los estados igualmente tienen también compromisos de reducción estatales. El DF, el gobierno del Distrito Federal, fue el primer estado en desarrollar una estrategia de cambio climático, y ellos también, aunque se enfocaron en buena medida a la adaptación a los impactos del cambio climático, también evaluaron cuál es su potencial para reducir las emisiones, por ejemplo, con todos los programas que tienen de transporte sustentable, de industria verde. En fin, hay muchas cosas que caen en la atribución de los estados, desechos, por ejemplo, y en las que asumen esos compromisos. Y sobre el tema de subsidios, muy breve, porque si no ya me voy a comer otra media hora, además de la que ya hablé. Pues habría que evaluar cuáles son las implicaciones. Ahora que estuvimos en campañas políticas, había algunos candidatos que hablaban de reducir los subsidios, y otros hablaban de aumentar el subsidio y que la energía tiene que ser pues casi regalada, ¿no? Habría que ver cuáles son las implicaciones de esto. En primer lugar, las sociales, obviamente, aunque bastante se ha ilustrado de que estos subsidios no corrigen las inigualidades o la falta de igualdad social, de equidad social, las inequidades sociales. Al contrario, a veces las hacen mayores. Se me está olvidando el español, creo, y es lo malo de traducir tanto estos términos. En fin, habría que ver esas implicaciones y cómo nos afectarían en todas las escalas que un impuesto y un subsidio deben afectarnos, ¿no? Gracias. Bueno, para el tema que trató Leticia Merino, si cualquier panelista quiere platicar también del asunto, aunque hay unas preguntas muy específicas, como por ejemplo,
cómo se calcula el índice de capital social, que eso a lo mejor lo podemos decir en otro momento, nada más para abreviar el tiempo de las preguntas más generales. Le están preguntando a Leticia asuntos de cómo se mide cómo se pueden medir las estrategias y los indicadores para medir los pagos de servicios ambientales y su impacto su impacto en las comunidades, qué tanto benefician estos subsidios y estas concesiones de tierras a México en el corto y en el largo plazo. Y tiene también una pregunta muy concreta del destino turístico de Bahías de Huatulco. Bueno, primero lo de Huatulco, o sea, no entiendo bien el sentido de la pregunta, entonces espero que la respuesta se dirija a lo que me preguntaron. Hay un problema, digamos, desde hace unos 10 o 12 años se ha tratado de establecer un mecanismo de mercado en Huatulco, o un mecanismo de cooperación entre la parte alta y baja de la cuenca, inspirado originalmente en la experiencia de Coatepec, y parecería que todo es ideal, o sea, están los hoteleros en la parte baja de la cuenca, que tienen un alto consumo de agua y que dependen de la parte alta, de las comunidades de la parte alta, que además tienen un nivel alto de organización, entonces hay menores costos de transacción, porque es gente que está organizada, con asesores, que tienen experiencia en esto. Sin embargo, cuando se ha tratado de avanzar el argumento de los hoteleros para no pagar el agua o no comprometerse de ninguna manera, una vez que existe el subsidio de CONAFOR de pago por servicios ambientales, que no ha estado orientado a generar mercados regionales, lo que decía Enrique, de estrategias territoriales, en las zonas donde esto es posible. Y esta sería una zona donde en principio pareciera posible. Entonces los hoteleros dicen, no, el gobierno lo está haciendo. Pero el segundo argumento que es muy fuerte y que me parece perverso es que los hoteleros argumentan que cuando Fonatur les vendió la tierra o les concesionó la tierra para establecer los hoteles, se las concesionó con todo y agua. Porque el agua es propiedad de la nación, y el paquete incluía todo, digamos. De esto hace que 20 o 30 años que se estableció Bahías de Huatulco, y no había el concepto de cómo financiar el que se tenga que proveer el servicio, el que se mantenga la provisión del servicio, que no depende de Fonatur, nada más, que fue quien firmó el contrato con los hoteleros. Entonces aquí un arreglo institucional de hace 30 años de Fonatur con los hoteleros, que además fue una expropiación, el establecimiento en la que se basa el establecimiento de Huatulco, ha bloqueado el desarrollo de mecanismos de mercado o de cooperación entre actores, como se ha dado en Copalita o como se dio en algún tiempo en Coatepec, por el tipo de intervención, creo yo, de gobierno federal. Ahí ha sido muy recio, o sea, los hoteleros no quieren pagar más, y se ha avanzado muy poco en ese sentido, a pesar de que tendría mucho potencial. Por ahí se me preguntaba también cómo defenderse de las concesiones. Digamos, aquí el propio artículo 27 tiene pros y tiene contras, tiene trade-offs, como se diría en inglés, y una es pues la capacidad del gobierno federal, o sea, del Estado, de darle a la propiedad el sentido que el gobierno federal juzgue conveniente, sin estar sujeto a otro tipo de mecanismos como un plebiscito o una consulta local. Yo creo que las concesiones forestales ahorita no tienen mayor futuro, desde hace 20 y tantos años. Lo que es grave es el tema de las concesiones mineras, y yo creo que es un tema del cual estamos viendo apenas la punta del iceberg. Hace algunas semanas, 2 o 3 semanas, en la jornada, salió la información que se oía en ciertos círculos de que se habían incrementado en 52% la extensión sujeta a concesión, que coincide con zonas con biodiversidad, porque coincide con zonas forestales, y es 30% del territorio de montaña forestal. No sé qué tan, la fuente es la jornada,
Matilde Luna, o sea, no sé qué tan fuertes sean los datos, pero hay ahí un punto. Yo creo que va a ser muy costoso revertir esto, porque el gobierno tiene la capacidad de hacerlo legal y porque los precios de los metales en la actualidad son altísimos. Nada más quisiera mencionar el dato de Costa Rica y Salvador, que han prohibido la actividad minera y tuvieron que enfrentar un problema en La Haya que ganó el gobierno del Salvador. El índice de organización social, hay información sobre esto, está en línea la metodología en el sitio web del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Y se consideraron asistencia a reuniones, trabajo voluntario, nivel de confianza, una serie de variables que se incluyeron en la encuesta, pero está ahí. No sé si haya, ¿cuáles son las estrategias e indicadores que permitan evaluar la eficiencia de los programas de pago por servicios ambientales? Yo creo que el tema de evaluación de los programas es un gran tema y en el tema ambiental hay más evaluación que en cualquier otro, y se va avanzando lentamente, pero se va avanzando. Yo sé que la UNAM, bueno, estuve como parte del grupo asesor. La UNAM acaba de hacer una evaluación del impacto del programa como en 300 comunidades y debe de estar por publicarse los resultados. El Puma estuvo a cargo. Gracias, Leti. Vinculado a este tema de servicios ambientales, le vamos a pasar el micrófono a Patricia Kolev. Nos preguntan, más desde el punto de la biodiversidad, qué tan importante son los pagos de servicios ambientales, qué tantas capacidades hay en México para aprovechar estos pagos, ya sea de origen nacional o de origen internacional, qué tal afectan estas reglas y procesos tan complejos a la conservación y al uso sustentable de la biodiversidad, vinculado con una pregunta que hace Carlos Manterola que tiene relación con esto: cómo enfrentamos el tema del valor económico de la biodiversidad, de los ecosistemas, las especies, los genes. Y por último, si para todo esto tenemos un diálogo directo con la Secretaría de Economía, con la Procuraduría Agraria, que están fomentando proyectos en comunidades rurales y que en muchos casos son agresivos para la biodiversidad. Bueno, preguntas complicadas. Sí, el tema es complejo, pero el pago por servicios ambientales se está aplicando bastante bien por la CONAFOR. Han salido reglas claras, son perfectibles como todo, y yo creo que el problema que tiene más grande es que son su temporalidad. Entonces son pagos que hay una vulnerabilidad a que terminándose el pago. Sí, además el monto es muy bajo efectivamente por hectárea de lo que la gente puede tener, y es ahí hay todo un tema. Y entonces, en ese sentido, la pregunta que hace Carlos es muy importante, porque si todo lo intentamos poner también en pesos y centavos, el valor que tiene, se vuelve muy complicado, ¿no? Nosotros hemos trabajado ya un poquito con algunos economistas, y entonces, básicamente en el tema de invasoras, ¿no? Entonces, sí, es muy difícil ponerle el valor efectivamente a la diversidad genética, porque la diversidad genética la compramos baratísima, ¿no? ¿Cuánto cuesta un kilo de maíz? Y con eso, guardando un kilo de maíz en los bancos de germoplasma, no vamos a lograr salvaguardar esa diversidad. Tenemos que mantener vivos los procesos que hacen que los campesinos sigan generando esa diversidad. Entonces, yo creo que tenemos que hablar en una valoración mucho más amplia y tratar de seguir haciendo equipos interdisciplinarios para un mejor entendimiento en lo que cuesta, lo que vale una especie, ¿no? Yo sé que ustedes tienen técnicas para decir cuánto estaría dispuesto a pagar la gente por entrar a un área protegida o por cazar un borrego, pero realmente no estamos poniéndole el debido valor que tiene en toda la trama de la diversidad. Y lamentablemente, pues el diálogo no es muy directo. Hay una agenda de transversalidad donde se ven temas con las secretarías particularmente, pero realmente hemos tratado de impulsarlo. Hay temas en los que vamos ganando poco a poco espacios. Quizás Xochitl misma la pueda contestar mejor en lo que han estado trabajando en el área del corredor biológico con la Secretaría de Agricultura. Gracias, Pati. Dejamos más o menos 6 preguntas para
que se relacionan con el tema que nos expuso Enrique Provencio, que tiene que ver son preguntas que tienen que ver con la posibilidad de llevar a cabo políticas nacionales o locales que tengan esta serie de subsidios, esta serie de apoyos a los servicios ambientales que dan la biodiversidad, que estén enfocadas también al apoyo de las comunidades, muy entornados con la plática de Leticia Merino, pero que tienen que ver, se las pasamos a Enrique porque para poder enfocarlas dentro de lo que él hizo el análisis de la parte de políticas con un corte territorial. Gracias, Xochitl. Creo que no todas eran para mí, pero con gusto le entro. Bueno, hay dos que voy a permitirme fusionar, porque a fin de cuentas se interrelacionan. La primera es sobre, siendo la economía como es, voy a leer la pregunta como la hicieron. El sistema neoliberal es sobreexplotador de recursos. ¿Qué posibilidades o viabilidad habrá en 50 años que cambie la economía capitalista? Con toda franqueza, no, pues ninguna. Pues sí. O sea, habrá poscapitalismo. Pero voy a ligar esta con la otra que dice: ¿y qué hay al respecto de las estrategias de decrecimiento? Creo que a fin de cuentas tiene que ver con la anterior. Respecto a las nuevas leyes aprobadas, ¿se perfila la disminución o decrecimiento de la economía para que los recursos naturales se restablezcan? ¿Cuál es la postura oficial respecto a estas corrientes políticas? Esta última pregunta no la puedo contestar yo, porque no puedo dar ninguna respuesta oficial, no me ocupo de cargos públicos, pero hasta donde yo sé no hay ninguna. O sea, no está explícitamente abordado. Pero a ver, yo creo, a ver, dicho con toda franqueza, primero, hay que hacer un poco de historia. Y hasta 1990 prácticamente todas las economías del mundo venían aplicando un esquema sobreexplotador de recursos. Las del antiguamente llamado bloque socialista y las que no. La diferencia fue surgiendo en la medida en la que la internalización del impacto ambiental en las decisiones de producción, consumo y distribución fue llevando hacia una estrategia paulatina que, confluyendo con el cambio tecnológico, fue reduciendo la intensidad de uso de recursos de la economía. Lo único que yo veo es que en las próximas 5 décadas, esos 50 años, esa es la tendencia que va a continuar, pero que no va a ser suficiente, porque tal y como viene la productividad material de las economías, el quantum del uso de recursos va a seguir aumentando, y además todas las previsiones dicen eso. Tanto los de minerales como materiales de construcción, como los relacionados con el aprovechamiento de los recursos bióticos, van a seguir aumentando. Es decir, la explotación de recursos va a seguir creciendo. ¿Qué es lo que sí está bajando? La intensidad material. Y esa reducción de la intensidad no está siendo suficiente para alterar las tendencias, por ejemplo, de emisiones de CO2. Y entonces, si me preguntaran, entonces, ¿cuál sería la perspectiva? Yo diría, acelerar a tal grado la mejora de la productividad o reducir la intensidad de uso de recursos de tal manera que las tendencias a la desmaterialización realmente se sostengan. Pero esa ilusión ya la perdimos. O sea, la desmaterialización de la economía nunca va a ser suficiente, porque no vamos a poder prescindir de los recursos naturales base. Entonces, lo único que en efecto se impone es, si no el decrecimiento, que hasta donde yo sé no está en agendas oficiales, sí enfatizar la calidad del crecimiento en términos de sustentabilidad. Es decir, un crecimiento que, asumiendo que por el momento no es posible pensar en economías del estado estacionario. Por cierto, toda la discusión del decrecimiento no es nueva, es antiquísima. En otra época se llamó la economía del estado estacionario.
hace unos 30 años y hace unos 100 tuvo otro nombre. Es decir, pero hasta ahora no hemos encontrado como humanidad una forma de crecer con tanto énfasis de calidad social y equidad, y ahora ambiental, que nos evite el crecimiento. Yo no soy fanático del crecimiento, y menos del crecimiento concentrador del ingreso y depredador de los recursos. Pero tampoco, y aunque sí creo que hay que tomarse en serio la discusión sobre el decrecimiento, tampoco veo cómo a corto plazo se pueda prescindir de una producción material, de una producción de riqueza que estabilice las tasas de crecimiento tipo PIB. Entonces, para mí la discusión tiene más sentido abordándola sobre las formas de crecimiento que realmente desacoplen y de manera mucho más intensiva y rápida tanto el uso de recursos por el lado de las entradas como la generación de impactos por el lado de la salida. Y me parece que para eso va la economía verde, como se le ha dado en llamar últimamente, que no es más que la economía del desarrollo sustentable y la economía ambiental. Pero a la economía verde hay que incorporarle en serio la dimensión de la equidad. Y en la medida en que crezcamos de manera más equitativa, con más énfasis en la reducción de pobreza, vamos a necesitar menos crecimiento. Entonces creo que eso es una beta, no es una respuesta a lo que yo estoy dando, estoy apuntando a una beta de discusiones. Segundo tema, pregunta Patricio Esteves: ¿cómo podemos empatar el manejo sustentable de las cuencas hidrográficas con el énfasis del desarrollo regional territorial? ¿No? Yo creo que es un asunto de escalas, porque no es la escala apropiada para hacer programas de manejo de recursos con énfasis en la conservación es muy variada. Y no es un problema del tamaño del hexágono, es un problema de la escala apropiada según el ecosistema y la conformación de la cuenca. Entonces, hay casos donde esa exigencia de enfoque territorial es todavía mucho más pequeño, ya no digamos que la cuenca o la microcuenca. Y en ciertas cuencas definitivamente necesitamos una escala más apropiada. Por ejemplo, el caso que mencionaban de Chiapas, en realidad estamos hablando de la cuenca de los Umacinta por un lado, de la cuenca del Grijalva por otro en su mayor parte, y es obvio que a esa escala necesitamos todavía una aproximación más fina. Sin embargo, en los casos en los que sí es la escala de la cuenca la apropiada, creo que la alineación de los instrumentos de política tiene peculiaridades todavía más claras en el caso en donde sí hay una coincidencia con microcuenca o con espacios más concretos en la cuenca. ¿Cómo? En primer lugar, yo creo que el reto está en no sacar el sector del agua de la parte ambiental. ¿Y por qué lo digo? Porque a cada rato vuelve la discusión de si hay que llevarse la gestión hídrica, hidrológica e hidráulica del sector ambiental. Mi opinión tajante es que no, porque avanzaría más en la desintegración. Entonces, no es que ahora está integrado, pero puede ser peor. ¿Y cuál es la razón? Son muchas razones gremiales, políticas, etcétera, que siguen haciendo que no encontremos realmente, sobre todo por el lado de la gestión hídrica e hidrológica, ¿no? No tan aparte de la hidráulica. Y entonces, sí hay que hacer más esfuerzo, además de no separar esos sectores, pues por convención, esas áreas, en la integración de cuáles programas, específicamente aquellos que están más relacionados con la protección de los servicios ambientales. Y creo que ahí sí hay que hacer un pequeño ajuste de tuercas por el PCA. Hay que meterle un mayor componente de cuenca y por tanto revalorar más el PCA hidrológico y articularlo mejor con los otros programas de ProÁrbol, en particular con reforestación intensiva en las zonas donde el servicio ambiental hidrológico ya se perdió. Y recuperar, eso sí lo perdimos, el viejo esquema de restauración de suelos
en base a las tantas técnicas que se manejaban y que ahora cada vez están más en extinción en México, de protección de suelos asociados a reforestación y captación de agua. Eso creo que sí exige más esfuerzo de planeación. Cuando yo digo territorial estoy incluyendo el esquema de cuenca. No es el único, creo, por la gran dimensión de muchas de las cuencas. Y ahora, además, poner al servicio del enfoque territorial vía cuencas los programas que están surgiendo, como el de RED, reducción de emisiones por deforestación y degradación, por ejemplo, que puede tener un incentivo adicional vinculado a PCA en las cuencas. Por cierto, desde arriba hasta abajo, no nada más en la parte alta de la cuenca. Y por último, en este punto que plantea la pregunta de Patricio Esteves, me parece que junto con el mayor esfuerzo de integración que está en proceso hace mucho tiempo, pero que apenas lo andamos empezando, de agua y protección ambiental, necesitamos pensar el ordenamiento ecológico de otro modo. Es tradición en las reuniones de los ambientalistas que aplaudamos el esquema del ordenamiento ecológico. En los hechos, el ordenamiento ecológico del territorio está siendo muy limitado en la planeación del uso del suelo. Ya lo sabemos. Está desvinculado del ordenamiento territorial, no se decreta como la bitácora de las licencias de cambio de uso, la escala del ordenamiento ecológico nacional no lo permite. Bueno, trabajemos en serio por cuenca. Y sobre todo, trabajemos en esquemas de ordenamiento ecológico que para los fines de la cuenca asociemos, ahora sí, por fin, con la evaluación ambiental estratégica. Y en las grandes decisiones que impliquen, por ejemplo, trasvases de agua, como en la del Yaqui hacia Hermosillo, hagamos evaluación ambiental estratégica donde la referencia sea el ordenamiento ecológico. Y eso sería una de mis principales recomendaciones para los próximos años. Por último, partiendo de la transportación del agua y del subsidio a las tarifas eléctricas, ¿hay algún programa de celdas solares para generar energía más eficiente y eliminar el subsidio? Pues a una escala masiva, yo no sé, pero pienso que no, pero con toda franqueza no puedo contestar con detalle esa pregunta. Gracias, Enrique. Bueno, así terminamos. A menos que quieren hacer alguna otra observación. ¿Tú tenías ganas? Yo quería decir algo. Será un comentario que dijo Andrés. O sea, que comentaste que a pesar que incluso en el caso que lográramos como país alcanzar las metas de mitigación, tenemos que trabajar en adaptación. Yo creo que el tema aquí es que cambio climático es un mal público global, que aunque el país reduzca al 100% las emisiones, el proceso de cambio climático, digamos, la contribución de México al proceso de cambio climático es mínima. O sea, si no suceden cosas en términos globales, o sea, no depende el que haya mayores necesidades de adaptación, depende en muy mínima medida en que el país logre las metas de mitigación que se ha propuesto. En ese sentido, me parece que el tema de adaptación es fundamental, es un tema que ha sido en todo el mundo, no solo en México, ha tenido una importancia secundaria porque es muy complejo y tiene que ser territorial. Sí, eso está claro para nosotros y creo que está claro para todos. México contribuye apenas con el 1.5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Entonces, aunque lo bajemos a cero, no resolvemos el problema, pero creemos que abocarnos a mitigación, además de adaptación, que es la parte central para nosotros, debe ser así para el país, también nos puede traer algunas ventajas económicas, sociales inclusive, pero además nos legitima como un actor en la negociación internacional que no le rehuye al compromiso de reducir emisiones, aunque le cueste inclusive, al menos al inicio, y nos legitima para pedirle a China o a Estados Unidos que hagan algo equiparable, digamos, que son los mayores emisores. Entre esos dos tienen ya juntos
más del 50% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Estados Unidos ya va a la baja, China va todavía muy rápido al alza. Entonces hay que pedirles, y en eso creo que México ha sido un actor importante en liderar estos procesos de negociación internacional en el que se llega a acuerdos como el Fondo Verde Climático, por ejemplo, acuerdos de reducción de emisiones, que veremos si se cumplen o no, pero al menos en papel están ya plasmados. Y sí, la parte central de esto es la adaptación. Yo referí muy brevemente el documento que es una parada en un proceso multiactores en el que están involucrados todas las secretarías que son miembros de la Comisión de Cambio Climático, que ahora son 13, pasaron de 7 a 10 y ahora 13. Son prácticamente todos los sectores para los que es importante el tema. Ahí hay un trabajo en un proceso participativo ya de mucho tiempo en plantear estrategias planeadas de adaptación, no adaptarnos mágicamente o reactivamente, sino planear con anticipación cómo adaptarnos al cambio climático, porque aunque lo controlemos no nada más nosotros, todo el mundo, y paremos las máquinas y dejemos de emitir, yo les decía, hay inercias en el sistema climático que nos harían que los cambios en el clima sigan por décadas, incluso por siglos. Entonces hay que adaptarnos, y eso es prioritario para un país como México, que es muy vulnerable al cambio climático, como ustedes ya sabrán, y si no, les platicaré en otra ocasión con más detalle. Gracias. Gracias. Bueno, para poder pasar ya al siguiente panel, que va a ser después de la comida, que son las 2 de la tarde, estaba planeado para empezar a las 3, empezará, Pedro, 3:15, unos 15 minutos más de tiempo. Este primer panel sobre la situación del medio ambiente en México desde la perspectiva de los instrumentos económicos, las organizaciones sociales, la importancia de los sitios prioritarios para la biodiversidad, enmarcado en esta propuesta de desarrollo territorial, está dando fin a este primer panel. El siguiente es el panel sobre pobreza, medio ambiente y desarrollo, en este mismo lugar dentro de 1 hora y 15 minutos. Gracias, Enrique, Pati, Leticia y Andrés. Gracias.